Bueno, aquí estamos con Nelson Castro. Nelson, un placer, gracias. No, por favor, un gusto estar contigo y con Mariano, por supuesto, a quien le mando un saludo afectuoso y agradecido, el saludo agradecido de siempre. Sabemos que es así. Bueno, la verdad que anoche estuvimos juntos, yo ahí tuve una previa en el programa de Roberto García. Entonces, observé con atención y escuché las observaciones que hacía Roberto, y hoy le decía a Nelson, me sumergí específicamente a lo largo del día en el libro, que me parece fascinante para entender este final de ciclo desde todos los puntos de vista, Nelson. Pero antes de ingresar de lleno, 30 segundos descriptivos de la Cristina Fernández de Kirchner, que dicho sea de paso hoy tuvo una especie de arranque tuitero, ¿no? Así fue, Nelson. Así fue, sí. Un arranque tuitero, tuit. El Twitter es para utilizar un par de mensajes, 140 caracteres, justamente la contención de la cantidad de caracteres usados es una de las reglas, ¿no? Mensajes cortos, bueno, especie de cadena nacional de Twitter. Sí. Esto decía hace muy poquito la Presidenta de la Nación. ¿Saben dónde va a estar él y dónde está él? Allá arriba, con el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Él está ahí. Él está ahí. Como una suerte de barrilete cósmico. Como una suerte de alguien que soñó tanto y con tanta fuerza un país diferente que el corazón no le aguantó los sueños. En el libro, Nelson, se plantea que las apelaciones a él ¿no? pueden haber tenido que ver con la imposibilidad de la Presidenta en elaborar un duelo como corresponde. Sí, obviamente. Hay todo un tema en la personalidad de la Presidenta de la República y en cómo funcionaba su matrimonio con Néstor Kirchner, que lo marca el testimonio que nosotros reflejamos de uno de los médicos que la trató cuando ella le confiesa y le dice, mire, el único que a mí me frenaba era Néstor Kirchner. Se lo confiesa. Se lo confiesa. Y efectivamente, por eso, y cuando vos lo ves, mira, hay anécdotas que lo marcan. Cuando Cristina Fernández de Kirchner terminaba sus discursos en vida de Néstor Kirchner, lo primero que hacía, había un secretario que le llevaba un teléfono celular, y lo primero que ella hacía era hablar con Néstor Kirchner, que le decía, estuviste bárbara, espectacular, fenomenal, y demás. Entonces, claro, era un funcionamiento, por eso era el mismo Néstor Kirchner que decía, no le lleven malas noticias a Cristina. Es decir, era todo un armado que la tenía ella con una situación de protección importante, en un matrimonio que tenía a veces situaciones explosivas, que vivía, pero que además, desde un punto de vista político, había funcionado con un armado, utilizo otra vez la palabra, muy predeterminado, es decir, Néstor, Cristina. A eso le puso fin la muerte de Néstor. Si no, hoy esta elección no sería entre Scioli y Macri, sería entre Cristina y Macri seguramente, para que veamos el impacto que ha tenido, y esto como decía Mariano, el tema de la salud. Por eso cuando algunos dicen, bueno, el tema de la salud es un tema privado. No, el tema de Néstor Kirchner, la muerte de Néstor Kirchner cambió la historia, para eso, bien, para mal, lo que fuere. Eso para docencia, desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la medicina es importante, porque hay mucha gente, incluso hoy lo comentaba en radio, que iba a estar con vos y hablando del libro y leyendo algunos párrafos, incluso gente muy crítica del kirchnerismo decía, no, pero con la salud no se metan. Tienen demasiado con las acciones políticas como para meterse con la salud. Por eso, ¿por qué la salud sí importa en estos casos? Bueno, porque efectivamente, y esto es lo que está pasando con las críticas, que yo las acepto y son muy buenas, y son bienvenidas y forman parte de la polémica, porque la salud de un presidente, cuando por supuesto hay temas severos, importantes, no una gripe, tiene consecuencias políticas para un país. La Argentina, Pablo, tuvo 4 presidentes fallecidos a lo largo de su historia, ¿no es cierto? Perón, vamos a poner el caso de Perón. ¿Era importante la salud de un presidente? Por supuesto. Claro. Perón jamás debió haber accedido a la presidencia. Sus médicos, los doctores Cosio y Tayana, elaboraron un informe donde desaconsejaron que Perón asumiera la presidencia. Eso se mantuvo en secreto. Perón asumió, Perón murió, quedó Isabelita y así nos fue. Entonces, teníamos nosotros el derecho, la sociedad, de saber que ese Perón no estaba en condiciones de ejercer la presidencia y que el riesgo que generaba para su vida ocasionaba
un riesgo político en pos de lo que quedaba? Yo creo que sí. Yo creo que el ciudadano debió haber dicho, miren señores, este presidente, Perón, puede morir como consecuencia del ejercicio de su mandato. Primer punto. El segundo punto, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver con las características de personalidad de un presidente, ¿no es cierto? Y es muy interesante, y nosotros ponemos el caso del médico de Churchill, Lord Moran. Lord Moran, cuando Churchill muere, a los 6 meses publica un libro. Entonces, habla de todas las enfermedades de Churchill. Churchill era bipolar, ¿no es cierto? Entonces habla de las cosas, de las debilidades, de momentos en donde su capacidad de juicio estuvo afectada como consecuencia de eso, y donde a lo mejor tomó decisiones que no fueron las mejores. Después, por supuesto, por determinadas circunstancias pudo enmendarlas. Alguien podrá decir que la bipolaridad en tiempos de Churchill era una afección diferente a lo que puede ser hoy la bipolaridad con los tratamientos con actuales, posibilidades ¿no? de tratamiento y qué tipo de bipolaridad tenía. Pero esto ocurrió cuando el Lord Moran publicó esto. Por supuesto, la familia de Churchill enfureció. Y como la familia de Mitterrand después. Totalmente. Y los acólitos de Churchill también. Hasta que leyeron el libro. Cuando leyeron el libro, y eso lo reflejamos, lo criticaron a Lord Moran por no haber hecho público lo que él sabía, porque la gente dijo, epa, miren este hombre que tomaba decisiones en nuestro nombre, en qué circunstancias lo hacía. El caso de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto que lo amerita. Perdón, la contracara, y ya que estamos con los casos internacionales, puede haber sido Ronald Reagan, donde citás claramente cómo fueron los antecedentes. Se presumía que tenía desde comienzos incluso de su mandato algún tipo, se temía por alguna afección psicológica. Efectivamente. Finalmente fue Alzheimer. Tuvo un Alzheimer. Finalmente tan fuerte fue que inclusive él ya cuando era expresidente se dio cuenta que gente que lo seguía, que su palabra podía tener algún peso y demás, y dijo, estoy sufriendo Alzheimer y ya esto es lo que está pasando. Entonces, esto es lo que nosotros queremos, lo que yo quiero marcar con el libro. La salud de un presidente, cuando está severamente afectada, tiene el riesgo de alterar sus decisiones, obviamente, y esto lo padece la sociedad. Para enfocar el punto, de las enfermedades que han sido detectadas en Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuáles de ellas te parece es la más complicada en términos de esto que estás planteando? ¿Cuál de ellas pudo haber sido la que pudo alterar alguna decisión clave o el devenir permanente, digamos, de su comportamiento público? Bueno, en esto, la respuesta a esta pregunta, que es muy importante, yo la doy a través de la información. Es decir, lo que dice el libro, lo que yo voy a contestar, lo han dicho distintos médicos tratantes de Cristina. Que esto es el elemento fundamental. Es decir, yo no he querido hacer un libro de opinión, que la tengo, ¿no es cierto?, sobre mi posibilidad, con todo esto que se armó me da mucha gracia del diagnóstico a distancia, además cuando vino lo de Lubris, cosas que después fueron todas verdades. El libro es el libro en el cual se expresa la información que han dado sus médicos. Los médicos, varios de los médicos que han tratado a Cristina Fernández de Kirchner coinciden en que los problemas de Cristina Fernández de Kirchner que alteran su conducta son 5. El estrés, el síndrome de Ubris, la bipolaridad, el narcisismo y la atrofia frontal bilateral. Esa conjunción de elementos. Hay algunos que suenan como de una patología que podemos compartir todos, a patologías que podemos compartir otras todos. No, que son más técnicas para la gente, pero cuando están, para quienes forman parte de la comunidad médica y lo ven desapasionadamente, porque obviamente hay quienes dentro de la comunidad médica son severamente críticos, porque la comunidad médica, mis colegas filo-kirchneristas, por supuesto, vas a encontrar todo una catarata de críticas y de nuestras, pero es así, la vida de los periodistas es así. Pero quienes los evalúan, uno dice, mira vos, pasa esto, porque además el libro describe lo que son los síntomas y uno los puede ver, es decir, la atrofia del lóbulo frontal bilateral que produce. El lóbulo frontal tiene como función el arreglar nuestras conductas, los frenos sociales, las inhibiciones, ¿no es cierto?, que uno tiene como consecuencia del aprendizaje de conducta. Cuando uno ve a Cristina Fernández de Kirchner hablar, ver estas cosas, el nivel de
desinhibición inadecuada, Sí. de desenfreno de alguna de sus conductas, de conductas descontextualizadas, de algo que se llama moria. Moria es un humor insulso, casi de mal gusto, que públicamente hay varios casos que lo reflejan. Quiero decir Uno- que en el libro se van intercalando las opiniones médicas, las opiniones profesionales con los episodios Correcto. que se pueden atribuir o que son contextualizar. compatibles con eso. Que son compatibles. Las informaciones que dan los médicos que dicen, tiene esto, esto y esto explica, y aparecen episodios, pocos episodios, hay decenas en lo público y otros tanto más en lo privado. ¿No es cierto? Entonces, toda esta situación, el síndrome de Ubris, que generó tantas cosas casi hilarantes desde el punto de vista de lo que se dijeron, todavía quienes dicen, me acuerdo que Zaffaroni cuando lo defendió al juez Axel López, dijo, bueno, en los medios de comunicación, hasta hubo un comunicador que le quiso inventar a la presidenta un síndrome. Bah. El síndrome de Ubris es un mal del poder de cualquier tipo, empresarial, sindical, religioso, deportivo, el que fuere. ¿Cuáles son algunas de las conductas más notables del síndrome de Ubris? Doy 3 o 4. El poderoso se cree que es el centro de la historia. El poderoso hace referencia a su persona permanentemente. El poderoso cree que las opiniones de los otros no valen nada. Por lo tanto, las desprecia y cree que la única que tiene validez es su opinión y que todos los demás están equivocados. Cuando le preguntabas a los profesionales de qué hablaba Cristina cuando estaban a Bueno, solas. eso lo contestaron, hubo más de uno que lo contestó, que tuvo esa oportunidad, y dijeron de una sola cosa, de ella. Ella hablaba de ella. Entonces es un elemento muy notable, realmente muy claro en cuanto a su manifestación, digamos, en su conducta que después, por supuesto, uno las analiza y dice, mira vos, uno puede entender esta cerrazón a la crítica, no dialogar con los que piensan distintos que ha tenido Cristina a lo largo de su gestión, que no significa a lo mejor, aceptarlo del otro, pero sí escucharlo. Es decir, cuando vos ves ese tipo de síntomas y demás, podés trazar un correlato con cosas que se han visto a lo largo de su mandato, ¿no es cierto? Y en este caso uno puede pensar el narcisismo exacerbado, esta sensación de centralidad permanente, que bueno, están las muestras sobran. Pero por supuesto. Digo, pueden tener consecuencias, ¿cuánto importan? Bueno, si lo traemos a la coyuntura, hoy es una interpretación política mía, nuestra, digamos, de los analistas, está interfiriendo plenamente en la suerte del candidato del Frente para la Victoria. Bueno, por supuesto. ¿No? Es más que evidente. No. Es interesante cuando uno tiene oportunidad de hablar con algunos de los médicos tratantes que se han animado a hablar. El libro está lleno de nombres, están todos los nombres de los profesionales tratantes, y hay testimonios dados on the record y algunos que los han dado off the record. Incluso, perdón, Nelson, solo para ir aportando los datos, del primero que habló de la bipolaridad, que fue el colega Franco Linder. Linder. Yo lo quería reconocer porque fue muy valiente en el año 2007 de hablar de estas cosas que eran algo absolutamente novedoso y que le valieron también denuestos. Exactamente. Y demás, ¿no es cierto? Y porque se encontró con el médico tratante, que era la eminencia en bipolaridad en Argentina. Exactamente. Y Franco tuvo una muy buena actitud porque él obviamente se dio cuenta que cuando lo averiguó y lo confirmó, el médico lo reconoció accidentalmente, casi en un dejo de ingenuidad. Y por lo tanto, Franco publicó la información, lo que parecía la presidenta, pero no publicó el nombre del médico, en la sapiencia de que le podría generar un mal que no merecía en cuanto a una sanción. Por supuesto que hicimos nosotros, quiero decirte que a mí Franco tampoco, cuando lo fuimos a ver, Franco dijo, mira Nelson, este es un compromiso que tengo, y yo dije, por supuesto lo vamos a averiguar nosotros. Pero no te resultó difícil deducirlo. No, porque era muy simple, ¿no es cierto? Muy, muy fácil, y era conocido, era un hecho que Alejandro Lagomarsino se atribuía el tratamiento de la presidenta, había sido conocido, y allí nosotros hablamos con un colaborador de él que, por supuesto, lo conocía
conocía a Lagomarsino, que sabía que Lagomarsino la trataba la presidenta de la República, y él da algunos perfiles de la presidenta que, por supuesto, eran producto de lo que él había hablado. Una duda que me quedó, y creo que la duda está entre puntos suspensivos, salvo que haya más información. La presidenta se estaba tratando por la bipolaridad. Sí. No son tratamientos que sean cortos. No. ¿Se siguió tratando? No, hay que ver qué tipo de bipolaridad tenía la presidenta. La impresión es que no era una forma excesivamente grave. Lo cierto es que no. Pero hay un dato muy interesante. Cuando ella se recupera del hematoma subdural, el médico que la trata es el doctor Facundo Manes, que era el jefe del equipo. La opera el doctor Christian Fuster, pero quien estaba a cargo del caso era el doctor Manes. Cuando una persona se opera de un hematoma subdural, se le da como protectivo un medicamento anticonvulsivante. ¿Por qué? Porque el hematoma y la cirugía puede irritar la corteza cerebral, y cuando se irrita la corteza cerebral se pueden producir convulsiones. Es muy interesante porque el doctor Manes le indicó ácido valproico, que es un medicamento que se utiliza para las convulsiones, pero también en la bipolaridad. Y es muy notable, Cristina tomó ese medicamento durante 6-7 meses, a veces produce un aumento de peso, hasta que, como consecuencia de esto, se enojó y lo dejó. Y cuando vos haces un correlato de cómo fueron las conductas, Cristina lo tomó a lo largo del primer semestre del 2014. Y es muy interesante cuando vos observás las apariciones públicas de Cristina, es otra Cristina, una Cristina menos agresiva, menos confrontativa, manteniendo sus posiciones, pero de mayor aceptación del otro. Es algo muy interesante. Claro. Muy interesante, claro. Como correlato. Por supuesto, la que sufre además es bipolar, es su hermana, Giselle, que es médica. Que en el libro de Sandra Russo ella explica que los periodistas inventaron todo y que en realidad confunden todo y que en realidad le adjudican a ella el mal de su hermana. Correcto, es una de las tácticas de Cristina. Cristina vive diciendo todo el tiempo que todos confundimos todo. No, es una cosa muy particular, ¿no? Porque vos decís, bueno, mira, alguna vez podemos confundir alguna cosa. Confundir una cosa de este tipo, y es algo bastante poco lógico si no fuera verdad, porque realmente uno afronta estos temas y los enfrenta y se aboca a esto cuando vos sabés que tenés sustento informativo para mantener las cosas. Otra de las cosas que por supuesto sí también el libro pone de manifiesto es todo lo que le pasa a veces al poderoso en su manejo médico, porque Cristina Fernández de Kirchner sufrió la extirpación de la glándula tiroides por un cáncer que no fue. Y ese fue un hecho realmente grave para ella. Y grave. Hoy se puede vivir con la tiroides, por supuesto, pero enfrentó una operación delicada, innecesariamente, tuvo un vaciamiento ganglionar innecesario. Los ganglios constituyen elementos importantes en la defensa del organismo, y fue un papelón para la medicina argentina. Digamos, esto también yo lo quiero marcar, porque obviamente, porque hay que ver lo que pasó en aquellos días. En aquellos días, los médicos que trataban a pacientes con enfermedades tiroideas, y sobre todo con nódulos tiroideos, tuvieron un verdadero dolor de cabeza, porque por supuesto los pacientes empezaron a dudar de todo. Claro. Dijeron, doctor, ¿para qué me va a hacer una biopsia? ¿Habrá un segundo falso positivo? Era impactante hablar en esos días con los especialistas de tiroides, que durante un buen tiempo, a medida que nosotros fuimos explicando esto, por supuesto, no porque lo que explicábamos nosotros, sino porque las explicaciones que se daban para no asumir un error, hacían que muchos se sintieran todavía más confundidos y empezaran a dudar a sus médicos. Eso es una parte que ocurrió, no está contada en el libro, pero que también da idea de lo que pesa y de lo importante que es la buena información que se dé de un caso resonante de la enfermedad de un presidente, porque puede ayudar cuando Ronald Reagan tuvo el diagnóstico del cáncer de colon, y yo me acuerdo de algo impactante, porque estaba el médico de Ronald Reagan explicando lo que le iban a hacer. Y siempre voy a poner las palabras textuales para que nos demos cuenta en 85. Entonces, decía el médico de Reagan, nosotros vamos a hacerle una rectoscopía al presidente, vamos a examinarle su ano, que son cosas que tienen todo un elemento de pudor importante, con total claridad.
¿Cuál fue la consecuencia que hubo en los Estados Unidos en ese año? El nivel de consulta Claro, y aumentó de diagnóstico enormemente. precoz del cáncer de colon aumentó notablemente como consecuencia de una información muy clara que se había dado de esa patología que tenía el Por eso es que presidente. él después da, ya no como presidente, sino como ciudadano, a conocer en su carta. Exactamente. Es porque él reconoce que como ciudadano era expresidente aún y su palabra iba a tener impacto sobre la gente. Nelson, finalmente el libro está aquí. Estos son algunos hitos centrales del libro. Pero te pido que... Y digo esto, ¿no? Sí. Yo espero que Cristina Fernández de Kirchner, porque yo soy muy duro contra la presidenta, pero no tengo ningún sentimiento de animosidad hacia ella. Me ha tocado esto. Digo, yo espero que la presidenta, una vez que pase esto y llegue a la tranquilidad del llano, se aboque a su salud Claro. con un buen médico. Ya no va a tener la unidad médica presidencial, que busque un médico que tenga ascendencia sobre ella, en quien confíe, un hombre de jerarquía, que la atienda a ella, no ya desde el miedo, sino desde el afecto y la autoridad médica. Quería decir eso, te escucho. Me quedó una pregunta sobre la unidad presidencial, que Sí. es todo un capítulo y es todo un tema. Hay mucho para mejorar. ¿Y Por qué supuesto. debería hacer el próximo presidente con la unidad presidencial? Debería médica? nombrar una unidad médica presidencial que no actuara bajo el rigor del miedo. Esto es lo primero. Debería nombrar a médicos, a alguien que sea de su confianza y a quien le reconozca autoridad Sobre él. sobre él. No como hicieron los Kirchner realmente con el doctor Bonomo, que muy buen profesional, pero que sobre el cual él no tenía sobre ellos ninguna. En la unidad médica presidencial, en medicina, Pablo, no se puede actuar bajo la advocación No. del miedo. O hay un episodio que nombramos en el El médico libro. debe ser la autoridad. Pero por supuesto, hay un episodio Claro. que nosotros vemos en la sigmoiditis, que en realidad fue la diverticulitis. También se informó una sigmoiditis que vos no sabés, porque la que el presidente tuvo fue una diverticulitis, consecuencia de la cual apareció una sigmoiditis. Entonces, era dramático cuando hablaba uno de los médicos: mire, doctor, me vinieron a pedir que revisara a la presidenta, pero no querían que la palpara. Vos un paciente que tiene un cuadro abdominal, el médico palpa. Obvio. No, porque la presidenta, ese tipo de cosas. Por supuesto, ¿quién sufrió la más que padeció todo esto, las consecuencias? Fue la Ella. propia paciente. Nelson, solamente te saco del libro y un párrafo sobre este final de ciclo, digamos, con este contexto en el que estamos conversando, que te toca repasar Mirá. tanto en la radio como a la tarde en la televisión. Mira, hay varias cosas. El resultado no lo sabemos. Obvio. Puede ganar uno u otro. Realmente yo creo que se va a definir en el último minuto, más allá de lo que digan los números. Pero hay varias cosas evidentes. Primero, que quien hoy sea el albacea del poder del kirchnerismo, sea Scioli, es una cachetada para el kirchnerismo brutal. ¿No es cierto? Y creo que debería hacerlo repensar a todo el kirchnerismo y decir, ¿qué hemos hecho? ¿No? En relación a esto, a que quede alguien a quien el kirchnerismo no quiere y a quien, si es presidente, querrá cada vez menos en la presidencia. Primer punto. El segundo punto es claro que aquí hay dos campañas, es decir, hay tres campañas. Está la de Macri, está la de Scioli y está la de Cristina. Exacto. Está claro el discurso de Cristina, que fue tremendo: yo voy a estar en el Cadaval, yo voy a estar allá, yo voy a estar, demuestra dos cosas. Primero, lo que le va a costar a Cristina dejar el poder, porque el proyecto era el del matrimonio. Néstor Kirchner habló de 20 años, Exacto. no se le escapó, era un anhelo. Y el segundo punto es que efectivamente, ¿qué va a hacer Cristina? ¿Cuál es el sueño de Cristina después del 11 de diciembre? Volver al poder. Y yo creo que todo esto se ve en esto que está ocurriendo y en las cosas que van a ocurrir con ella. El llano va a ser duro para Cristina, no solamente por lo que tenga que ver con lo judicial o no, porque Cristina ha demostrado en el ejercicio del poder que sufre la enfermedad del poder, de la cual ojalá se pueda curar para bien suyo, de su vida y de su familia. Ojalá que así sea. Gracias, Nelson. A vos, Pablo, y un saludo enorme, lleno de afecto y gratitud, como siempre, a Mariano.